Misión de Santidad Cristiana presenta. Estando desde aquí, desde el Pentágono, el Ejecutivo de Defensa anuncia en alerta roja toda la nación por motivo de la desaparición de personas no ocurrido de manera simultánea. Se critica la cantidad de desaparecidos. Desaparición de personas guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hijos me gritarán, papá, ¿dónde estás? Otros miedos, tanto Dios han quedado. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no servirá de nada. Ahora es mi momento. El mundo siempre ha sido impactado por diferentes tipos de tragedias que en su momento han alterado verdaderamente los pensamientos de muchos seres humanos. Tragedias como los terremotos, los tsunamis, explosiones volcánicas o erupciones volcánicas, tragedias a veces provocadas por el hombre, como la explosión de la planta nuclear en Chernóbil, como el impacto de los aviones contra las Torres Gemelas. Siempre han habido diferentes tipos de situaciones y catástrofes que no pueden ser pasadas inadvertidas, que no pueden ser pasadas por alto. Sin embargo, Jesús advirtió en referencia a los últimos tiempos, principalmente hablando de la gran tribulación, que las cosas que tendrían lugar en esa etapa de tiempo serían mucho superior a cualquier otro acontecimiento trágico que ha tenido lugar sobre el planeta Tierra. Hoy presentamos el tema cataclismo en su programa Tiempos Proféticos, y vamos a la palabra del Señor, a Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, que son los versículos que nos corresponden de acuerdo al estudio que hemos venido realizando desde ya hace un buen tiempo atrás. Veamos lo que la palabra tiene que decirnos al respecto. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17. Dice la Biblia de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando estaba preparando este tema para presentárselos el día de hoy, definitivamente llegué a la conclusión de que el resumen de todo esto es un cataclismo. Un cataclismo es una serie de desastres naturales que tiene lugar afectando a los seres vivos del planeta. Un cataclismo es algo que ocurre en enormes proporciones difíciles de manejar. Y es precisamente de esto que la palabra de Dios nos advierte y nos habla, señalando a futuros eventos que tendrán lugar dentro de lo que la Biblia llama la tribulación. Nosotros hemos entendido por medio de la palabra de Dios que luego del arrebatamiento de la iglesia aparecerá en este mundo un líder mundial para presentar soluciones a los conceptos políticos, sociales y económicos y a los estragos que quedarán luego del arrebatamiento de la iglesia y la desaparición de millones. Pero la Biblia nos enseña también de otros eventos que tendrán lugar a su vez. Y es que según la palabra de Dios, en la revelación de los juicios y el desatar de cada uno de los 7 sellos, comienza a revelar cosas que tendrán lugar sobre la tierra. Y nos habla en la segunda apertura del sello de un caballo bermejo que representa persecución y derramamiento de sangre. El tercer sello nos habla de un caballo negro que representa una hambruna en grandes proporciones. El cuarto sello nos presenta una gran mortandad provocada por diferentes epidemias y pandemias. El quinto sello nos revela lo que son almas que han sido martirizadas, llevadas a la tortura y que se encuentran delante de Dios en el altar del Señor pidiendo justicia. Y ahora llegamos a la apertura del sexto sello, el cual nos revela un cataclismo mundial. Cuando nosotros llegamos a porciones de la palabra de Dios como esta, muchas personas, inclusive predicadores, tienden a pensar: quizás estos predicadores, dicen, son demasiado exagerados. Quizás el hermano Luis exagera todas las cosas. Y debemos preguntarnos, primero que nada, si estas cosas de las que la palabra de Dios está hablando aquí en Apocalipsis 6:12 tendrán lugar sobre el planeta Tierra de manera literal, o será algo simplemente simbólico, será algo simplemente figurativo de otra cosa. Pero cuando vemos la palabra de Dios y vemos que el Señor habla de juicio en el tiempo pasado, vemos que las características de aquello que se habló vino a ser una realidad. Cuando Dios habló acerca del juicio del diluvio a Noé, el diluvio fue literal. Las cataratas de los cielos se abrieron y las fuentes de la tierra sacaron todo el agua que había, y vino ese terrible juicio sobre los seres humanos. El diluvio no fue algo simbólico, ni algo figurativo, ni representativo. Fue algo literal que tuvo lugar sobre la tierra. Vemos que cuando Dios advirtió de juicio a Sodoma y Gomorra y mandó a aquellos ángeles para hablarle a Lot y advertirle que Sodoma y Gomorra serían destruidas, los juicios que vinieron, el fuego que cayó,
La candela encendida que descendió sobre Sodoma y Gomorra fue literal, no fue algo simbólico. Cuando Dios habla de juicio, los juicios son en su mayoría literales. Y la Biblia habla en grandes detalles los aspectos de lo que sucederá en la apertura del sexto sello. La palabra del Señor dice que hubo un gran terremoto, una sacudida de tierra como no lo ha habido hasta el día de hoy. Muchos terremotos han impactado el mundo. Recientemente uno fuerte en Afganistán, otro que tuvo lugar en áreas de África, en Nepal. Un reciente terremoto también en Japón. Pero la Biblia nos enseña que los acontecimientos, los terremotos que tendrán lugar dentro de la gran tribulación serán de manera singular, serán en potencia inigualables con cualquier otro que haya existido en la escala de Richter. La palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Quizás algunos preguntarán, pero ¿cómo es que el sol se verá afectado también? Quizás esto sea lo que la palabra de Dios nos describe cuando el apóstol Juan está viendo que a causa de ese terremoto hubo grandes erupciones volcánicas y ese humo que sube a la atmósfera con gran probabilidad hará oscurecer la luz del sol y ver la luna como si fuese de sangre. Con gran probabilidad podría ser esto lo que él está describiendo. Pero la Biblia habla en el versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto ya no es algo que tendrá consecuencia como resultado de lo que está pasando en la tierra, no, sino que aquí la Biblia habla de una gran lluvia de rocas, de meteoritos que caerán sobre el planeta. No está hablando de estrellas literales, ya que la estrella más pequeña en el universo mide 2 veces el tamaño de la Tierra. Por lo tanto, sería imposible que una estrella caiga dentro del planeta Tierra, pues el planeta Tierra es mucho más pequeño que una estrella. Pero Juan está describiendo, si nos paramos desde la postura del apóstol Juan, está describiendo una lluvia de cosas ardiendo que cae del cielo. Bien podrían ser los miles de satélites que ahora existen, o con gran probabilidad son lluvias de meteoritos, de rocas que caerán desde el espacio y que impactarán a la tierra de manera significativa y poderosa. La Biblia dice que será como cuando la higuera deja caer sus higos, de tal manera que el planeta se verá terriblemente afectado. Y todo esto tendrá lugar luego del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, la oportunidad que Dios da de ser salvos es para librarnos de este juicio. La predicación del mensaje del evangelio es para que usted y yo no pasemos por estas cosas. De otra manera, el arrebatamiento de la iglesia no tendría ningún sentido, pues hay algunas congregaciones que aún creen y piensan que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Nunca he visto a Dios castigar al justo juntamente con el injusto. La palabra del Señor nos dice en Malaquías capítulo 3, al final de los versículos, que Dios sabe hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y por eso, amado amigo, usted que está escuchando, al presentarle esta palabra no es con fines de exageración o de infundir terror en su vida, es con fines de advertencia. Como alguien que le grita y le dice: amigo, hay peligro en el porvenir, y solo hay una ruta de escape, y esa ruta se llama Cristo.
Solo hay un medio por el cual usted y yo podemos ser salvos, al igual que como lo hubo en el tiempo del diluvio, hubo una arca. Ahora el arca de la salvación se llama Cristo Jesús, y sus puertas todavía están abiertas para todo aquel que quiera venir, para todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados, volverse de su mal camino, pedir perdón por sus faltas e iniquidades. El Dios del cielo todavía está con la misericordia, los brazos de la misericordia abiertos, para que todo aquel hombre que quiera venir sea recibido. Aún hay tiempo para usted y para mí. Amado amigo, usted que está escuchando en esta hora, no desperdicies más tu tiempo, no continúes viviendo sin Dios, pues las cosas que están por venir harán gemir al más valiente, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto nos puede dar una pequeña idea de lo terrible que será aquel terremoto. Habrán grandes tsunamis, enormes olas que harán desaparecer las islas de su lugar, y los montes temblarán, pues la palabra de Dios dice en Isaías: y sacudiré a la tierra como un ebrio, dice Dios. Y la causa principal se describe en la palabra del Señor en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 15, donde la Biblia dice: y atribularé a los hombres porque pecaron contra mí, dice Jehová. La palabra del Señor es muy clara y específica en estos aspectos, de tal manera que usted y yo podemos entender la clara advertencia que la palabra de Dios nos enseña. Dice la Biblia en el versículo 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En la actualidad existen muchos hombres con grandes cantidades de dinero que están intentando construir grandes búnker para poder ellos, según ellos, ser librados de cualquier terremoto o cualquier cataclismo apocalíptico que pudiese tener lugar. Pero la Biblia nos enseña que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día que Jehová actúe. La palabra del Señor dice que llorará ahí el valiente. La Biblia nos dice que nadie podrá escapar de esto. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Vemos aquí un grito de desesperación de aquellas personas que sabrán que es el actuar de Dios viniendo sobre el planeta. Y decían: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. La ira del Cordero será desencadenada principalmente dentro del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Algunos grupos religiosos dicen que hay que ir y comprar terrenos en las montañas porque ahí no llegará el juicio. Cuán equivocados están al ignorar la palabra de Dios, pues la Biblia dice que las islas y los montes, las montañas y todo lugar será removido, sacudido, porque la ira de Dios vendrá con gran furor sobre este planeta. Dios ha tenido en bien tener misericordia de los seres humanos por más de 2000 años. El mensaje de evangelio ha sido predicado aquí y allá en diferentes lugares, y se ha advertido acerca de un juicio que viene durante todos los tiempos. Algunos se burlan, otros se ríen, pero al final de todo sucederá según lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Dios no miente. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Jesucristo dijo que ni una tilde ni una jota quedaría sin cumplimiento. Y el Dios del cielo se caracteriza por ser alguien que da cumplimiento a lo que habla, por ser alguien que cumple su palabra. La Biblia nos enseña en el versículo 17 que ellos sabrán que es la ira de Dios desatándose sobre este planeta, y dirán: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse firme? ¿Quién podrá mantenerse con valentía delante de aquello que estará sucediendo? Joel 2:31 dice la palabra del Señor: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Mateo 24:29 dice la Biblia: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando vemos versículos como estos, muchas personas tienden a pensar y a decir: ya ve, hermano Luis, ahí la Biblia dice que eso sucederá antes de la venida de Cristo, y es una gran verdad. Esto sucederá antes de la segunda venida de Cristo, pero no antes del arrebatamiento de la iglesia. En la Biblia y en el concepto de las profecías, el arrebatamiento de la iglesia es un punto muy diferente a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es el momento cuando Él viene para levantar a los suyos, y millones de millones desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Podría ser antes de finalizar este programa, podría ser hoy por la noche o mañana al amanecer. No hay ninguna otra profecía que se interponga entre este evento glorioso que la palabra de Dios habla, en el cual Jesucristo dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia, a lo que Pablo describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, y también se menciona en Primera de Corintios 15:51, diciendo que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es cuando Él descienda con gran poder y gran gloria, y aparecerá una señal en los cielos, y Él vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y sucederá que se partirá una parte al norte y otra al sur, y entonces vendrá para hacer juicio a las naciones, y serán reunidas delante de Él las naciones de la tierra, dice la palabra de Dios, principalmente aquellas que fallaron y que fueron en contra de la nación de Israel. Y la palabra del Señor dice que separará a los cabritos de las ovejas. Dice la palabra del Señor también que Él viene para establecer su reino milenial. Lo que la palabra de Dios habla en las profecías en Isaías, que ya no habrá más maldad, el diablo será atado por 1000 años, y entonces el Dios de gloria, el juez de paz, gobernará desde Jerusalén, y desde Sión saldrá salvación para todo el mundo. Esto es la segunda venida de Cristo. Son dos eventos proféticos distintos, los cuales usted y yo no debemos de confundir. Cuando uno empieza a relacionarse con la palabra de Dios, puede darse cuenta de la clara diferencia que existe. Amados hermanos, puesto que todas estas cosas han de suceder, velemos y no durmamos como aquellos que duermen en la noche, dice la palabra del Señor, sino que seamos sobrios, porque el día del Señor vendrá. Un día de estos, cuando nos levantemos o nos acostemos tan comúnmente como lo hacemos, el sonar de la trompeta tendrá lugar, y aquellos que estén preparados, en un abrir y cerrar de ojos, escucharán la voz que sube acá, y finalmente tendremos nuestro encuentro con nuestro amado. Así es como sucederá, dice la palabra del Señor. Si alguien se encuentra todavía sin Dios, escuchando este programa radial, déjeme decirle, a ti te está hablando el Señor en esta hora. Es a ti que quiere alcanzarte. Y tú, mi hermano, que te has apartado de los caminos del Señor y hoy caminas lejos de Él, corriendo el riesgo de que si Cristo suena la trompeta podrías quedarte por haberte apartado del camino angosto. Pero mira, la misericordia de Dios ha sido grande para contigo. El Dios del cielo todavía te está dando tiempo hoy, y ha hecho llegar esta palabra hasta tus oídos, porque Él te ama, porque Él está interesado en ti. Él no quiere que tú perezcas por la causa de tus pecados. Jesucristo vino para dar vida y limpiar nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no lo aceptas hoy? ¿Por qué no darle lugar en tu corazón a Cristo ahora y recibirle como Señor y Salvador de tu alma? Tú puedes hacerlo. Ahí donde te encuentras,
te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, vengo delante de ti, pido perdón por mis pecados y por las veces que te he ofendido, Señor. Límpiame de mis iniquidades, que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida, Señor. Oh Dios, reconozco que tú moriste y entregaste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor soberano, por aquellos, Señor, que en esta hora han escuchado tu palabra. Oro y les bendigo a aquellos que hoy se han arrepentido en su corazón. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu los guíe a un lugar donde se predique tu palabra y que ellos puedan crecer en el conocimiento y en la vida espiritual, Señor, como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.